Entonces uno calcula digamos, el desplazamiento como la suma de desplazamientos en el cual el uso n es la respuesta ante un sistema de un grado de libertad que tiene un factor de participación modal y tiene propiedades generalizadas de masa, de rigidez y, digamos, de amortiguamiento, ¿no? Esto es lo que llamamos un análisis dinámico de tiempo-historia o por descomposición modal, ¿no? Entonces, si yo ya tengo la respuesta para cada modo yo podría calcular la deriva entre piso, ¿no? La deriva es simplemente desplazamiento relativo dividido entre altura. Podría calcular la fuerza lateral, que no es otra cosa que masa por aceleración, por la forma modal y por el factor de participación modal. La fuerza cortante en realidad es la suma de las fuerzas laterales, ¿no? Por eso acá aparece una doble sumatoria. La primera sumatoria es la de los modos, estoy sumando la contribución de todos los modos. La segunda sumatoria aquí es un tema de equilibrio. Si sumo todas las fuerzas, tengo la fuerza cortante en cada entrepiso. Y el momento flector igualmente, ¿no? Esta primera es la contribución modal, que le estoy agregando un brazo de palanca, porque miren, esta es la misma, perdón, aquí la fuerza lateral, ¿no? Es esta ecuación que tenemos hasta aquí. Si esta fuerza lateral lo multiplico por un brazo de palanca, tengo un momento de entrepiso. Esto para todos los modos y esto para todos los entrepisos me dará el momento flector en el entrepiso J, ¿no? Si yo quiero para el primer piso, J vale 1 y eso se llama momento de volteo. Y si quiero para el entrepiso 1 aquí el cortante, este J vale 1 y esto se llama cortante basal, que es usualmente un parámetro con el cual diseñamos edificaciones, ¿no? Algo que nunca calculamos y que también se está poniendo de moda son las aceleraciones absolutas, ¿no? Porque a veces hay que diseñar elementos no estructurales que tienen un límite de aceleración, ¿no? Solo pueden resistir 0.2G, 0.3G de aceleración máxima, ¿no? Entonces, esta viene a ser la contribución de la aceleración, miren, de cada modo. Siempre hay un factor, miren este lambda aparece por todo lado, lambda, 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 ¿no? Es lambda mayúscula, ¿no? Y que se conoce como factor de participación modal. O sea que en un problema de varios grados de libertad, cada modo tiene una contribución a la respuesta total de nuestro. Entonces el lambda, aparece aquí, será un lambda 1, será un lambda 2, será un lambda 1, ¿no? Entonces en TAP 2000, cuando ustedes han hecho este análisis, ustedes pueden ver aquí en Modal Information, vamos a ver, acá, se van a Display, luego a Show Tables, acá Display, mostrar algunas tablas, ¿no? Sin necesidad de tener ninguna excitación porque no hemos puesto ni el espectro siquiera. Ustedes ya tienen información de periodos, frecuencias, acá están las tablas de participación, vamos a ponerle todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí están periodos y frecuencias, ¿no? Que son, en realidad deberían ser solo 5, pero sucede que como no he restringido los grados de libertad rotacionales me calcula más, pero yo sé que en teoría son solo 5, es un edificio de modelo de Cork. Estos 5 periodos, estas son las 5 frecuencias, esta es la frecuencia natural y este es el valor propio, que es la frecuencia natural elevado al cuadrado, ¿no? Omega n cuadrado. Y por ahí hay una tablita que nos da los factores de participación modal, que se ven mejor como más ratios, ahí se ve mucho mejor, ¿no? Entonces miren, por ejemplo, si yo aplico un sismo en X, obviamente el pórtico es plano, solo va a trabajar cuando hay un sismo en X, ¿no? Miren, el modo 1 se lleva el 81% de la respuesta. Vamos a poner una lupa para ver más grande este detalle. ¿Ya? Entonces, repito, solo hay 5, el resto son irrelevantes porque están asociados al grado de libertad rotacional y si además no tienen contribución, miren, en el factor de participación modal. Entonces, el modo 1
se lleva el 81%. O sea que si yo hago un análisis estático solo con la forma modal del primer modo, ya tengo la respuesta total, porque 81% es casi todo. El modo 2 contribuye con un 11%, el modo 3 con 4%, el modo 4 con 2%, el modo 5 con menos del 1%. Si yo sumo todo, la contribución teórica debe ser el 100%. Eso es lo que nos dice esta información. Aquí veo el acumulado, ¿no? Entonces 81, por ejemplo, si yo me voy, en algún momento la norma decía, ¿no? Basta con que trabajes con los primeros modos de tal manera que la masa participante sea más del 95%. Entonces yo veo aquí que con el modo 1, 2 y 3, ya con el 3 tengo un acumulado de 97%. O sea que podría trabajar con los 3 primeros y tener un análisis muy preciso, ¿no? Eso es lo que nos indica esta información. ¿Ya? Perfecto, entonces tenemos esta idea bastante clara, ¿no? Y entonces, esta es la manera como se hace un análisis dinámico. Entonces acá todo es función del tiempo, no se vayan a olvidar. Todo era un PDT, acá una respuesta que será función del tiempo, sumando todas esas respuestas nos darán respuestas del sistema de valorada de libertad que puede expresarse de tal manera. Ecuaciones y ecuaciones que están implementadas ya en el software, ¿no? Ahora el problema es cómo se hace un análisis espectral. A ver, ¿qué recordamos de los espectros? ¿Qué cosa era espectro? ¿Se acuerdan? Espectro de respuesta. El espectro de respuesta era respuesta máxima, mínima o respuesta en el tiempo. ¿Se acuerdan? ¿Qué era un espectro? Lo hemos visto hace un instante nada más, ¿no? Si yo recuerdo, otra vez, miren, tengo que poner esta diapositiva que estaba por aquí, más o menos, esta nomás, ¿sí? Ahí está. Eso es un espectro. ¿Cuál es la definición de un espectro? ¿Quién me puede decir? A ver. ¿Qué representa un espectro? Representa esto, ¿qué se llama esto? El desplazamiento máximo. La palabra clave es que es máximo, ¿ya? El desplazamiento máximo de un sistema en grado de libertad para un determinado terremoto. ¿Cuáles son las propiedades del sistema en grado de libertad? El periodo total de ingreso. Entonces representa una respuesta máxima. Ahora, si yo quiero estudiar el sistema de varios grados de libertad, ¿dónde estaba? Estaba por aquí. Desde el punto de vista espectral, ¿no? Entonces es muy fácil porque alguien puede decir, ok, como el problema de varios grados de libertad se descompone en varios problemas de un grado de libertad, ¿qué tal si encontramos la respuesta máxima de cada uno de estos casos? ¿No? Bueno, en el análisis tiempo-historia, donde todo era en función del tiempo, no hay problema, encuentro la respuesta en el tiempo y lo sumo, porque esto es descomposición. Está restringido un análisis además lineal, un rango lineal, ¿no? El problema con las respuestas máximas es que no se producen en simultáneo. Yo puedo tener aquí una respuesta máxima de desplazamiento, 2 centímetros en la azotea, por ejemplo, y acá para el modo 2, 1 centímetro en la azotea. Entonces, si los dos modos son suficientes, me olvido del resto, entonces digo, ¿cuánto es el desplazamiento máximo de todo mi edificio? Alguien me dirá 2 más 1, 3 centímetros. Es lo más conservador, pero no es exacto porque las respuestas máximas no se producen en simultáneo. Para el modo 1 se producirá a los 30 segundos que ocurre el terremoto, para el modo 2 se producirá a los 20 segundos. Entonces no se trata de sumar directamente. Entonces este análisis espectral sería fácil si solo sumáramos, pero aparecen ahora los criterios de combinación, ¿no? Esos criterios son en esencia estadísticos, ¿no? Y nos dicen cómo sumar para que las cosas sean lo más cercanas a la realidad. ¿Cómo se hace un análisis espectral? Miren, definimos las propiedades de matriz de masa, matriz de rigidez, calculamos las frecuencias y modos, los factores de participación modal, y luego para cada modo, repito este ciclo, que es encontrar la respuesta de interés. Entro al espectro, porque yo sé que cada modo es como si fuera un sistema de un grado de libertad, y el espectro está diseñado para sistemas de un grado de libertad. Entro con el periodo de cada sistema, con el T sub n, y en el espectro voy a leer, ya sea el de desplazamiento o pseudoaceleración, ¿no? El valor que le corresponde del espectro de diseño, por ejemplo, el de la norma, el de la E03.
calculan dormitorio sismoresistente, ¿no? Con eso van a salir desplazamientos, deriva de entrepiso, las fórmulas que hemos visto hace un ratito, van a salir fuerzas estáticas equivalentes, o van a salir cortantes, momentos, fuerzas en elementos, cortante basal, momento volteo, todo lo que hemos visto anteriormente, simplemente haciendo un análisis estático de la estructura sometida a estas cargas F. Entonces la pregunta es, si yo calculo esto para cada modo, ahora ¿cómo combino? Ya dijimos, no se trata de sumar, lo de máximos. Ahí aparecen los famosos criterios de combinación espectral, ¿no? Que hay tres por lo menos. ¿En qué consisten estos tres criterios? El más conservador, que no es recomendado, es sumarlos todos, como si ocurrieran en simultáneo. Y lo tiene implementado en TAPS, ¿no? No se recomienda para edificios. Hay otro que sí se puede recomendar si es que las frecuencias de los primeros modos están bien separadas, ¿ya? Que se conoce como la raíz cuadrada y la suma de cuadrados. O sea que las respuestas las elevo todo al cuadrado para cada modo, las sumo y al final saco la raíz, como si fuera una media geométrica, ¿no? Esta se recomienda si es que mi estructura es regular, ¿no? Por ejemplo, un edificio cuadradito, el periodo 1 me sale 1 segundo, el periodo 2 me sale 0.2 segundos, frecuencias alejadas, entonces este funciona muy bien. Y el tercero se recomienda cuando las frecuencias están muy cercanas entre sí, o sea, la estructura es irregular. Están correlacionadas y se llama el método CQC, y que es como un chocolateo, miren, entre todas las respuestas multiplicadas una con otra y con un factor de ponderación, ¿no? Sumo en dos direcciones como si fuera una tabla de doble entrada y al final le saco la raíz cuadrada. Entonces, por ejemplo, si aquí me salió un cortante basal de 100 toneladas, digamos que esa es la respuesta de interés, aquí me saldría el valor más exacto, 98.2 toneladas, ¿no? Y este ρ se llama factor de correlación, depende de la relación de frecuencias y depende de la razón de amortiguamiento. ¿Okay? Entonces miren, aquí hay un pequeño problema en el cual podríamos ver cómo se calculan todas estas fuerzas laterales, cortante de entrepiso, toda la respuesta de interés aplicando el espectro de la norma. Que el espectro de la norma, ya vamos a hablar con más detalle, tiene todos los valores de sux entre R, ¿no? Digamos que es un Z, punto 35 zona 3, un uso importante, 1.3, un estadio, por ejemplo, un suelo S2, 1.2, donde tiene sus parámetros T sub P1 y T sub L1.0. Con eso construye el espectro y me dicen calcule todo, un análisis espectral para este edificio de 5 pisos, ¿no? Entonces ya tengo su matriz de masa, diagonal, es un pórtico plano, tengo su matriz de rigidez, ¿no? Que también es muy fácil de calcular, y con esto saco las frecuencias, son las frecuencias, periodos, miren, cuyo periodo fundamental está asociado a la primera frecuencia, 2pi entre omega 1, 2 segundos es su periodo fundamental, y los modos de vibración, ¿no? Con la matemática que hemos visto. El modo 1 siempre es así, el modo 2, el modo 3 ya se hace más, ¿no? Más intercalado, ¿no? Entonces ahí están los modos normalizados, ¿sí? Y con las ecuaciones que hemos visto puedo calcular los factores de participación modal, es decir, de qué manera contribuye cada modo con la respuesta total. El modo 1 es el que más contribuye, miren, 1.3, y el resto en menos proporción, ¿no? Entonces entro al espectro, según el paso 3 me dice vas a entrar con el periodo T1 y vas a encontrar la pseudoaceleración. Por lo general el espectro que usamos es el de pseudoaceleración, ¿no? Entonces entramos con el periodo de 2 segundos y me sale 0.55 G. Con el periodo 2, ¿no? Ahí está, 1.36, y todos los demás ya están en la plataforma. En la plataforma que es para periodos chiquitos, ¿no? Como la fórmula era sux entre R, me faltó dividir entre R nada más. Eso se conoce ya como el cociente sísmico, sux entre R multiplicado por G. Y esto vendría a ser la fracción de la fuerza cortante que hay que aplicar en cada modo, ¿no? Entonces los desplazamientos laterales salen con esta expresión para cada modo, ¿sí? Fíjense, era lambda por phi por d, donde d era pseudoaceleración entre omega en el cuadrado. Acá tengo los 5 phis porque son 5 modos de vibración. Acá tengo los 5 lambdas, factores de participación modal, los 5 periodos, las 5 frecuencias o las 5 pseudoaceleraciones. Entonces, si yo aplico la ecuación sería lambda por phi por d, ¿no? O lambda por phi por a entre omega n cuadrado. Entonces,
Acá está el lambda, por ejemplo, lambda 1 por este phi sub 1 por la pseudo aceleración 1 y entre el omega 1 al cuadrado me dará este valor. Desplazamiento en el primer caso. Si me voy al último nivel será este phi del último nivel, que lo pongo aquí, pero por ser el modo 1 siempre es el lambda 1, la pseudo aceleración 1 y la frecuencia 1. Y tendré el quinto piso 8.46 centímetros, ¿no? Entonces todo esto representa la deformada, digamos, para el primer modo, ¿no? Si hago la misma operación con el modo 2, todos los phis que salen aquí en el modo 2 con esta fórmula, ¿no? Multiplico cada uno de los phis por el lambda 2, aquí está el lambda 2 que es más chiquito que el lambda 1, la pseudo aceleración 2 que también es un poco mayor, la tendencia es diferente, ¿no? Menor periodo más pseudo aceleración, y el omega 1 que está por el omega 2, perdón, que es 9.17. Entonces ahora todo con el 2 multiplico todo este vector. Me salen otros desplazamientos. La tendencia es que esta contribución es menor, ¿no? La azotea, miremos solo la azotea, que era 8.46, acá se mueve 0.72. O sea que me podría olvidar de todos los modos y la respuesta total, miren, saldría muy parecida al modo 1 por el factor de participación lugar. Entonces lo mismo se hace para el modo 3, el modo 4, el modo 5. Y ahora, ¿cómo sumamos todos estos, no? En este problema me dicen haga raíz cuadrada de suma de cuadrados. Entonces, por ejemplo, elevo esto al cuadrado, todos estos al cuadrado, los sumo, les saco raíz cuadrada y tengo el valor esperado. Esto es lo que se llama un criterio de combinación, ¿no? Entonces la respuesta para este edificio es que se está moviendo 8.5 centímetros, ¿no? Es un cálculo manual que estamos haciendo. Sin embargo, la norma me dice que estos son desplazamientos elásticos. Usted tiene que multiplicarlos por 0.75 de R, donde R era 8, ¿no? Para un edificio aporticado. Entonces por 6 por 8, 48, en realidad esto se está moviendo 48 centímetros. Está súper flexible, casi medio metro, ¿no? Tenemos que rigidizar, ¿ya? Entonces desplazamientos elásticos, las fuerzas sí se calculan como fuerzas reducidas, pero los desplazamientos se tienen que amplificar, ¿ya? Es lo que dice la norma. Las derivas igualmente, las derivas es esta expresión, miren, simplemente es desplazamiento relativo entre altura. La misma ecuación anterior que hemos visto, pero a nivel de desplazamiento relativo, ¿no? Entonces aquí están todos los phi relativos, hago el mismo producto y tengo los desplazamientos relativos entre altura que se llaman derivas, ¿no? Esto también se tiene que combinar con algún criterio, raíz cuadrada de suma de cuadrados, y se tiene que multiplicar por 0.75 de R. Todo lo que son desplazamientos, derivas, se multiplican por, si la estructura es regular, por 0.75 de R. Si es irregular, por R, ¿ya? Entonces más o menos aquí el máximo valor, ¿cuánto salió? Fíjense, está saliendo 7 casi, 7 por 1000. Si lo multiplico por 6, 7 por 6, 42, me sale 42 por 1000, 4.2%, es bastante. La norma solo me permite 0.7% como deriva máxima, ¿no? De la misma manera podríamos calcular las fuerzas laterales. Aquí está la ecuación, están todas las fuerzas laterales para cada modo. Combinamos con el criterio de raíz cuadrada de suma de cuadrados, ¿no? Podría calcular los cortantes entre piso, piso 1, piso 2, piso 3, piso 5, ¿no? Y el cortante basal siempre es el cortante del primer piso, ¿no? Este sería el cortante basal de la estructura, 137 kilómetros, ¿no? Y entonces, con eso tengo, digamos, en resumen, una idea de lo que hace la dinámica de estructuras como herramienta, ¿no? Para resolver este tipo de problemas, ¿no? Lo único que nosotros deberíamos hacer, por ejemplo, aquí en el edificio que hemos puesto, ¿no? Aunque este no es el igualito que el anterior, lo hemos hecho de 5 pisos, pero lo único que deberíamos hacer es colocar el espectro de la norma para hacer un análisis espectral, ¿no? Y felizmente ahora, pues, ya está incluida, ¿no? Desde el SAP, creo que 2017 en adelante ya tenemos la norma incluida aquí, ¿no? Entonces pongo la norma, la agrego por aquí, ¿no? Y esta es la norma peruana, ¿no? La NTE 030. Y lo único que tengo que decir es cuál es la zona, por ejemplo, zona 4,
si la categoría del edificio es A, B o C, la zona C, el tipo de suelo, ¿no? Y hay un par de factores de irregularidad en altura o en planta que se tienen que evaluar de manera cualitativa. Y el factor, por ejemplo, de reducción, ahora se llama R0, le ponemos 8 para pórtico, ¿no? Entonces ya tengo mi espectro, mi toque, ¿no? Las tres funciones implementadas. Solo tengo que amplificarlo por G. Entonces, si quiero hacer un análisis sísmico, vamos a agregar, por ejemplo, un análisis espectro de respuesta, que será sismo en X, ¿no? Entonces digo, aquí vas a agregar una aceleración en X, que es la norma, multiplicado por G, 9,81, ¿no? Entonces el criterio de combinación, miren, puede ser raíz cuadrada de suma de cuadrados, puede ser CQC, ¿ya? Y hay otros más, miren, de los cuales no hemos hablado, pero que también se puede recurrir al manual y saber de qué se trata, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, apliquemos raíz cuadrada de suma de cuadrados. Le damos OK a todo, OK a todo. Y ahora sí, ya tengo implementada una excitación, ¿no? Este edificio ya va a estar sometido a un terremoto cuyo espectro de diseño es el espectro de la norma primaria, ¿sí? Vamos a darle Run. Y entonces, si ahora me voy a ver los desplazamientos, puedo ir al sismo X, que ya viene a ser un envolvente de desplazamientos espectrales. Y el desplazamiento que está arriba, ¿no?, que es en la traslación en X, miren, me sale del orden de 2,2 centímetros. Eso se tiene que multiplicar por R, ¿no? ¿Cuánto valía R? 8, pero por 0.75 daba 6, ¿no? 6 por 2, 12, ¿no? En realidad el quinto nivel se está moviendo como 12 centímetros. A diferencia de nuestro problema que sería 24 porque tiene otras propiedades, ¿no? Pero esa es un poco la idea. Si quiero ver las fuerzas cortantes, por ejemplo, vamos con F8, para decir un X, vamos a ver shear 2, que es fuerza cortante en la dirección 2, y ahí pues me sale por el orden de, miren, cortante en la base, 8.3, 8.3, o sea que el cortante basal de ¿cuánto es? 16.6, ¿no? Porque eso es lo que absorbe cada una de las columnas, ¿no? No sé si aquí, pero al menos en ETABS ya hay un comando que permite mostrar para todo el edificio cortante de entrepiso y momento de entrepiso, ¿no? Entonces, es muy fácil implementar un análisis espectral en SAP 2000. Lo que ustedes van a hacer en la tarde, por ejemplo, es hacer un modelo ustedes mismos y implementar el espectro de la norma, un edificio más real, ¿no? Que yo se los voy a alcanzar, es un edificio de 10 pisos. Pero aquí les estoy mostrando solo con SAP cómo se harían las cosas y, por ejemplo, también podrían implementar un análisis tiempo-historia. Esa es una función time history, de las cuales tienen también algunas cosas ya preestablecidas, ¿no? Por ejemplo, una carga armónica, seno, coseno, una carga triangular, una carga en rampa, una carga periódica, o si no, desde un archivo, por ejemplo, un sismo, ¿no? Pueden agregar una señal sísmica, ¿no? Estas señales pueden estar en algún lugar, ¿no? Por ejemplo, acá creo que hay algo, Time History, ¿no? Todos estos son terremotos del propio programa y por ahí debe estar el del centro, miren, aquí está el del centro, ¿no? Entonces hay que mirar el archivo que contiene. Y el archivo contiene esta información, ¿no? Que al parecer está en unidades de metros por segundo, ¿sí? Porque llega, no, está mucho, ¿no? Ahí vamos a mirar en qué unidades está. Entonces esto es tiempo o valores equidistantes a 0,02 segundos, ¿no? Ponemos el centro. Número de puntos por línea, a ver cuántos puntos hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Hay 6 puntos en cada línea y no hay que saltearse nada, no sé por qué sale así, no sé por qué sale así, a ver. Si el centro está bien escrito, acá lo veo mejor.
¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, no tengo que saltearme ninguna línea, solo tengo que averiguar el factor de escala. Entonces 0, 0, 6. Yo tengo uno por aquí mejor que el centro. Vamos a buscarlo en Castelcentro metros por segundo. Sí, eso está mejor. Y igual contiene 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por línea. Igual, ahí está, más exacto. Y esto está ahí en metros por segundo, ¿no? Entonces ya no tengo que hacer ninguna transformación. Lo puedo convertir a definido por el usuario para que quede inserto dentro del archivo, ¿no? Ahí está. Y así ya no tengo que cargar con el modelo y el archivo todo el tiempo, ¿no? Ya está metido en el programa. Entonces yo puedo hacer un análisis de este señor sometido a un movimiento en la base, y eso sería un análisis tiempo-historia. Eso se define como un estado de carga que ya no es espectral, sino es un time history, ¿no? Entonces time history está por aquí. Y voy a agregar la señal, ¿no? Que puede ser aceleración en la base en la dirección X del centro, ¿no? Como ya está en metros por segundo, no tengo que escalarlo por la gravedad, ¿no? Y yo sé que esta señal más o menos dura unos 30 segundos, como está a intervalos discretos de 0.02, ¿no? ¿Cuánto es 300 por 0,02? Son 6 segundos, ¿no? 2.500 puntos, ¿no? Vamos a ponerle 3.000 puntos. 3.000 puntos a 0,02 segundos va a ser un cálculo de 60 segundos, ¿verdad? 3.000 por 0,02. Y la señal solo tiene 30 segundos. O sea que cuando termine la señal va a calcular vibración libre. Entonces mejor pongámosle 40 nomás. 2.000 por 0,02. Lineal y todo lo demás como está, ¿no? Y entonces hago el análisis, ¿no? Entonces el análisis tiempo-historia frente al terremoto del centro. Y uno cuando quiere revisar qué pasa, por ejemplo, con la azotea, acá está, que se llama el nudo 17, yo puedo dibujar la historia, ¿no? Esa es una función, planteamos la función del movimiento de la azotea ante este caso tiempo-historia, ¿no? Definimos, por ejemplo, una función de desplazamiento, le agrego aquí que se trata de la azotea, que es el nudo 17, y yo quiero ver cómo está su componente de desplazamiento en la dirección X de ese nudo 17, ¿no? Entonces esto lo agrego acá y le damos display, y así es como se movería la azotea, ¿no? Entonces, a diferencia de, digamos, del análisis espectral, esto es una función del tiempo, ¿no? No se trata de una sola respuesta. El desplazamiento en la azotea es una función del tiempo. ¿Cuál es su máximo valor? Está por aquí más o menos, frente al terremoto del centro, o aquí también, ¿no? Máximo 8.4 centímetros y mínimo menos 7.6. El absoluto entre los dos es 8.5, ¿no? Entonces cuando lo sometemos al terremoto del centro, esto se mueve 8.5 centímetros. Pero es respuesta elástica. Otra vez habría que multiplicar por 3 cuartos de R, ¿no? Otra vez por 6. 6 por 8, 48. ¿No? Sale 48 centímetros más o menos. ¿Ok? Porque recuerden que este edificio no tiene rigidez infinita o resistencia infinita, ¿no? Hay un momento en el cual va a tener inclusión inelástica, ¿ya? Entonces ahí tenemos las dos formas de implementar en SAP, ¿ya? Esto se los paso rápido porque es solo para que tengan una idea, conectados lo van a ver más en detalle, pero sirve para mostrar una idea, ¿no? Muy bien, señores, entonces vamos a ver esta última parte que la voy a pasar rapidito para tener toda la teoría en la mente, porque en la tarde un poco ya es más relajado, ¿no? Pues tratar de trabajar pues con software, con etapas, la implementación de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces revisemos rápidamente
lo que dice la norma respecto a cómo hacer diseño sísmico, y así sea el diseño sísmico avanzado, igual los criterios no van a cambiar. La filosofía es siempre proteger la vida de las personas, en el caso de sismos muy severos, asegurar que la estructura siga funcionando en el caso de sismos moderados, ¿no? Y minimizar los daños a la propiedad. Entonces, esto es la aspiración que tiene la norma, ¿no? Y para lograrlo, luego de que han ocurrido muchos terremotos, se concluye que la única forma es de que la estructuración sea adecuada. Y una estructuración regular es siempre deseable en el diseño sísmico. Es como tener acá pues a personas como si fueran la estructura resistiendo a este señor que es el terremoto, ¿no? Si el terremoto ataca el edificio, ¿no? Si estos señores están ubicados en una configuración regular, de tal manera que cada uno resiste la misma cantidad de fuerza, entonces van a resistir bien el sismo, ¿no? Lo van a hacer de manera efectiva. Pero si la estructura es irregular, miren cómo está aquí con esquinas entrantes, reducción de diafragma, irregularidad en altura, entonces estos señores no pueden sostener bien al edificio y algunos someterán más fuerza que otros, ¿no? Y el sismo se va a burlar de ellos, ¿no? Porque no pueden resistir el ataque de manera óptima, ¿no? Entonces, una buena práctica es hacer la estructura irregular. Y la norma empieza hablando de sismología, ¿no? Y es evidente que el peligro sísmico, o sea, el mapa de peligro, ha cambiado a lo largo de estas últimas décadas, ¿no? Miren en el 63 cómo era nuestro mapa de peligro sísmico. Solo Arequipa era la que estaba sometida a los terremotos más fuertes. ¿Por qué? Porque había ocurrido un terremoto muy importante solo en Arequipa en esa época. Entonces pintó el mapa de rojo ahí. Esa era la única zona, la zona 3, ¿no? Miren, Arequipa nada más. Después zona 2, zona 1, ¿no? Después, a medida que ocurrieron más sismos, como el de 66 en Lima, que fue creo que uno de los más fuertes, el de 74 también en Lima, ¿no? Miren, ya se pintó todo digamos, la costa de rojo, ¿no? 3 zonas. El del 97 ya un poquito más refinado, ¿no? Y ahora el del 2016, miren a lo que hemos llegado, ¿no? ¿A qué creen que se deba esta isla en San Martín? Sí, bastante terremoto. Claro, y hubo uno hace poco en Moyobamba, ¿no? Que fue muy profundo, y ese de ahí lamentablemente pintó pues al mapa ahí de color amarillo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que esto va a seguir evolucionando. En 500 años tendremos otro mapa, ¿no? O en 10 años nada más. En 10 años de repente ocurre por fin un fuerte terremoto como el de Huaraz en la zona norte, y seguro que este rojo va a llegar hasta por acá, ¿no? Entonces, cada vez que hay un terremoto es el examen que se le aplica a la ingeniería, y con eso vamos mejorando nuestra zona, ¿no? Ecuador, por ejemplo, utiliza este rojo también, pero con punto 5, ¿no? Nosotros le ponemos solo punto 45. Punto 45G, zona 3.35, zona 2.25, y la zona 1, que tiene esta parte de Loreto, de Madre de Dios, apenas punto 10, ¿no? Son las nuevas, digamos, factores de zona. ¿Qué representa, según la teoría que hemos visto? Es el PGA, aceleración máxima en la roca, lo que está pasando aquí al fondo, en el macizo rocoso. Pero las ondas sísmicas todavía tienen que atravesar todos estos estratos, y recién aquí van a imponer sobre el edificio, digamos, la excitación, ¿no? Entonces este Z va a tener que multiplicarse por algo, ¿no? Entonces eso depende del suelo, del perfil del suelo, y resulta que el suelo impone ahora tres variables, ¿no? El factor de suelo, los periodos de valores cortos y los periodos largos, ¿no? Y más o menos ese es el espectro que ahora contempla la norma, ¿no? Hasta un valor de T sub P es constante, de aquí hasta T sub L es como una constante entre el periodo, y de T sub L en adelante es otra constante entre el periodo al cuadrado, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, ¿esto a quién se debe? La amplificación del sismo por los estratos del suelo, ¿no? Y además la nueva norma combinaba un poco los factores del suelo, ¿no? Con las zonas sísmicas. O sea, yo una vez que tengo definida mi zona sísmica donde voy a hacer minificación, y luego definido mi estrato de suelo, ¿no? Dependiendo de la velocidad de onda de corte, elijo un factor S.
sea, depende de la zona sísmica. Yo puedo estar en la zona sísmica 4, miren, y el valor máximo que voy a tomar es de 1.10 en el peor de los casos, en el suelo más flexible, ¿no? Pero si estoy en la zona sísmica 3 o en la zona sísmica 1, miren, por ejemplo, en el peor de los casos yo puedo llegar a tomar un valor de 2 veces. ¿Sí? Una consulta, un suelo de mediana plasticidad en la zona 4, ¿en qué está? ¿En S2 o S3? Me parece que más va tirado para ese 3. S3. En todo caso no hay mucha diferencia, miren, 5%. Porque habla sobre estratos de macizo o algo así. No, el estrato macizo es solamente el Z. Ese es el Z que estamos calculando. Esto lo vamos a multiplicar por S, y S contempla, digamos, las propiedades del terreno, ¿no? Las propiedades del suelo. Ahora, en los estudios de mecánica de suelo se brinda información sobre las velocidades de ondas de corte. Las ondas del corte. Con eso, hay una tabla más en la norma que nos permite determinar si es S0, S1, S2 o S3, ya con esa velocidad. Entonces, esto es solo para saber que el S se elige dependiendo de la velocidad de onda de corte y también dependiendo de la zona sísmica. Y más bien, las propiedades T sub P y T sub L que sirven para graficar estas dos zonas del espectro, solo dependen del tipo de suelo, ¿no? Desde S0 hasta S3, ¿no? Entonces eso define pues la plataforma y las dos curvas que tenemos a continuación, ¿no? Entonces fíjense cómo el Z en la costa es mayor que el Z en la sierra y también mayor que el Z en la selva, y el S por lo general, miren, tiene otra tendencia, ¿no? El S en la costa, que es el factor de suelo, es menor que en la sierra y es menor que en la selva, o sea que en la selva tenemos el peor suelo, ¿no? Porque el S va aumentando. Si el S aumenta, significa que estamos en esta dirección, hasta el S3, hasta el peor suelo, ¿no? Entonces, si bien baja la solicitación, está aumentando la amplificación de los estratos. Entonces, por eso hay que calcular todo y ver qué puede ser más desfavorable, ¿no? Esto es por el efecto de subducción, que es un aspecto sismológico, ¿no? Entonces, esto es un poco para que tengamos una idea de lo que está pasando. Z, miren, es lo que pasa en el suelo firme, que ahora se llama tipo S1. Z por 0.8 es lo que se llama el suelo macizo o la roca, ¿no? Y ese es el S0 que ahora contempla la norma. Y de aquí hasta arriba, hasta la superficie, ese Z se va a multiplicar por S, ¿no? Que es el factor de suelo que depende de las propiedades de los estratos. Y lo que está pasando en la estructura depende del factor de amplificación dinámica. Porque ese C, digamos, este C, ¿ya?, le da la forma al espectro. Y eso hemos visto que el sistema de un grado de libertad depende de las propiedades de la estructura, del periodo natural, o sea, la masa y la rigidez, ¿no? Entonces acá está metido el periodo del suelo, ¿sí? Y también está metido el T sub L. Entonces eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y entonces para calcular este factor de C, que tiene que ver pues con las propiedades del sismo que uno impone en la base y de la estructura, que es el periodo natural, uno puede hacer muchas corridas. Hay programas que hacen esto, o finalmente con una hoja Excel, y pueden poner algunos sismos peruanos, miren, ¿no? Por ejemplo, el terremoto del 66, el terremoto del 70, o el de Lima del 74, y calcular los espectros de respuesta con los métodos que hemos hecho, ¿no? Y si yo saco un promedio, por ejemplo una media, ¿no?, con alguna desviación estándar, no un envolvente, porque miren, el envolvente sería hasta por aquí, ¿no? Es demasiado. Estamos hablando de 3, 4, de 5 veces G, ¿no? Mejor una media, porque esto es probabilístico, y con un factor de seguridad que es una desviación estándar, un poquito más arriba, ¿no? Veo que el espectro lo puedo suavizar de esta manera. Entonces, el espectro está representando en realidad los terremotos históricos, ¿no? Porque estos son terremotos que han ocurrido en el pasado, para decir que es lo más probable que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Esto es una media del pasado, pero lo voy a suavizar como digamos, el terremoto máximo probable, que va a ocurrir durante el tiempo de vida útil de una edificación, que más o menos es de 50 años, y que además tiene una probabilidad de excedencia. Esa probabilidad trato de que sea chiquita, y por, digamos, por acuerdo, debe ser del 10%. Una probabilidad del 10% en 50 años. ¿Okay? Entonces el periodo de retorno de ese terremoto máximo probable es de 475. Es un terremoto con el cual debemos diseñar todas las edificaciones. Es uno fuerte que ocurre cada 500 años aproximadamente, ¿no?
Y se obtiene de esta manera, ¿no? Un poco con dinámica de estructura y ahí sale el espectro. Entonces nosotros no nos complicamos y esto lo hacemos una plataforma, porque esta subida, que sabemos que es teórica, aquí depende del PGA, ¿no? La obviamos y hay un par de curvas, acá está el T sub L. El periodo por el cual el desplazamiento máximo es constante. Entonces ahí están las fórmulas y el periodo natural de la edificación. Recuerden que todo esto es para un sistema de grado de libertad, ¿no? O para cada modo en un sistema de grado de libertad. Si el periodo es menor que el periodo del suelo, T sub P es el periodo del suelo, C vale 2.5. Si el periodo está entre el periodo del suelo y T sub L es de los periodos largos, entonces 2.5 T sub P entre T, ahí está. Y si el periodo es muy grande, por ejemplo un edificio de 30 pisos, 40 pisos, ¿no? Periodo fundamental, entonces C vale 2.5, T sub P por T sub L, que es el producto de estas dos cosas, dividido entre el periodo al cuadrado. Una hipérbola de grado 2, ¿no? Una hipérbola de grado 1 y una hipérbola de grado 2. Esto en realidad atenúa mucho más las fuerzas sísmicas para edificios altos, ¿no? Y acá hay una pequeña subida que hay que considerar en el caso del análisis tiempo-historia, cuando hacemos señales sísmicas espectrocompatibles, porque acá en teoría esto debe ser el PGA, ¿no? Así que hasta un valor máximo de 0.2 T sub P debo considerar esta subida, desde 1 hasta 2.0, ¿no? Y ahí tengo algunos ejemplos de lo que está pasando, por ejemplo, en la costa, sierra o selva, ¿no? Voy a considerar la costa como la zona 4, la sierra como zona 2 y la selva como zona 1. Y consideremos dos tipos de suelo, uno bueno y uno malo, ¿no? Entonces miren cómo el espectro puede ir cambiando, ¿no? Entonces, si yo voy en esta dirección con el suelo tipo S1, que es el suelo bueno, ¿no? Me voy desde la costa hasta la selva, la demanda disminuye, es la tendencia, con un suelo bueno. Pero cuando voy con un suelo malo, desde la costa hasta la selva, al multiplicar Z por S, ¿ven? La demanda no disminuye tanto. Hay fuerzas que son significativas, con las cuales voy a enseñar porque el suelo es malo, ¿no? Acá sí disminuye rápidamente, pero aquí no tanto. Digamos, la velocidad de atenuación de las fuerzas sísmicas es más lenta, ¿no? Entonces tengo ya por lo menos una idea clara de cómo se hace ahora el espectro, ¿ya? En la norma 2016, que ha sido aprobada pues, desde enero del año pasado, ¿no? Y que más bien creo que en un par de meses o algo así, otra vez va a sufrir ciertos cambios. Va a haber pequeñas modificaciones respecto a las irregularidades, a algunas cosas, ¿no? Bien, entonces, además, como siempre lo dicen todas las normas, hay un factor de uso que ahora se divide para la categoría A en A1 y A2, ¿no? Resulta que A1 ahora son todos los establecimientos de salud, ¿no? Todos los que el Ministerio de Salud los califican como el segundo y tercer nivel, ¿no? Y las edificaciones A2, por ejemplo, son las esenciales, las que sabemos que no deben interrumpir su funcionamiento, ¿no? Después que ocurrió el terremoto. Algunos establecimientos de salud que no están comprendidos en la categoría anterior, puertos, aeropuertos, locales municipales que deben estar funcionando, ¿no? Después del terremoto, estaciones de bombero, instalaciones, edificaciones que puedan servir de refugio. Después entonces, queda a criterio de ingenieril, ¿no? Para tomar la decisión si es que es una tipo A. Entonces una de ellas es, por ejemplo, los colegios, ¿no? Todo el mundo va a los colegios cuando ya las viviendas han colapsado, ¿no? Edificios que almacenan archivos o información esencial del Estado. Entonces tenemos un criterio amplio para elegir la categoría, ¿no? Y algunos ejemplos del tipo A1, miren, son los hospitales, ¿no? Los hospitales públicos tienen que ser A1 y ahora la nueva norma exige que haya aislamiento sísmico, ¿no? Sobre todo si estos hospitales se construyen en las zonas 4 y 3, ¿no? En las zonas 1 y 2 no hay problema, ¿no? Pero el valor de U que se debe usar como mínimo es de 1.5, ¿ya? Zonas 3 y 4, que prácticamente toda la costa, tenemos que diseñar estructuras aisladas, ¿ya? Las categorías A2, que están los colegios, ¿ya? Son también los aeropuertos, ¿no? La torre de control, las zonas de embarque deben ser diseñadas como tipo A2, ¿okay?
Y bueno, las edificaciones de categoría B se llaman importantes porque en realidad son edificaciones que reúnen a mucha gente, ¿no? Ejemplos típicos son los teatros, los cines, los estadios, las tiendas de centros comerciales. Todo eso hay que diseñarlo con 1.3, miren, de factor de uso, ¿no? Museos, bibliotecas, etc. Edificios comunes como viviendas, oficinas, hoteles, no se amplifica el parámetro Z. Edificaciones temporales hay que ver, ¿no? Por ejemplo, depósitos, casetas, deberá proveerse en estas al menos resistencia y rigidez adecuadas para acciones laterales a criterio del proyecto. ¿No? Y otro tema importante es decidir de qué tipo es el sistema estructural, ¿no? Entonces tenemos siempre combinaciones de sistemas, pórticos, placas, duales, albañilería, etc. Y a veces nos toma pues tiempo, ¿no? Hacer un cálculo previo para decidir cuál es la categoría, o a veces nos rechazan el municipio, ¿no? Porque no pusimos bien la categoría. El revisor de nuestros planos, ¿no? Entonces hay sistemas estructurales como estrictamente aporticados, ¿no? Edificios con pórticos o edificios con muros. ¿De qué depende que yo diga que esto es de pórticos o que esto es de muros, ¿no? Depende de la fuerza cortante que absorben los elementos estructurales. Y las fuerzas cortantes en la base. Las fuerzas cortantes se pueden distribuir en toda la altura, ¿no? Pero si yo miro el primer piso, ¿sí? Entonces miren, en el primer piso, donde tengo la máxima demanda, algunas columnas estarán llevando un cortante, por ejemplo la columna I, cortante de la columna I, ¿no? Todas estas se llevan el cortante de la columna 1, cortante de la columna I. Los muros estarán llevando un cortante basal en el muro 1, el cortante basal en el muro sur, ¿no? Entonces, si yo quiero saber el porcentaje total del cortante que absorben las columnas, voy a sumar pues todos los cortantes que absorben las columnas, ¿no? Los elementos de sección transversal pequeña, y lo divido entre el cortante total. Ese porcentaje será el porcentaje de cortante sobre las columnas, que actúan sobre las columnas. Igualmente sobre los muros, ¿no? Entonces sumo el cortante sobre todos los muros, pensando solo en el primer nivel, y divido entre el cortante total. El cortante total es el de todo el edificio, ¿no? Que además es el cortante en la base, obviamente, ¿no? Entonces me dará el porcentaje sobre columnas, porcentaje sobre el muro, ¿no? Y aquí tengo las tres categorías, miren, ¿no? Si yo veo que el cortante que absorben las columnas, miren, por aquí el cortante va desde 0 al 100% sobre las columnas, y por aquí el cortante en los muros va del 0 al 100%, ¿ya? Si veo que ese cortante es más del 80%, el que se lleva todas las columnas, entonces mi clasificación es que es una estructura de pórticos. De repente hay una plaquita por ahí que se lleva un 15%, que se lleva, pero es apenas menos del 20%, entonces sigue calificando la estructura como de pórtico, ¿no? Y en el otro extremo, si yo veo que el cortante que absorbe mis muros, ¿no? Es más del 70%, ¿sí? En esa dirección, miren, de 0 a 100, es más del 70%, de aquí hasta 100, entonces califico mi estructura como de muros. Y si estoy en una situación intermedia, en la cual las columnas se llevan entre el 30 y el 80, y los muros entre el 20 y el 70, igual 80 más 20 da 100, y 30 más 70 da 100, entonces tengo una situación combinada que se llama un sistema dual. Y obviamente esto lo puedo saber después de hacer al menos una corrida, ¿no? Tengo que ejecutar mi modelo, sumar los cortantes y ver en qué porcentajes están las columnas y los muros, y luego tomar la decisión de qué categoría es, o de qué sistema estructural estoy hablando, ¿no? Y luego ajustar mi parámetro, digamos, de R, porque R está en función del sistema estructural, ¿no? Y bueno, entonces esto es lo que decíamos respecto a las categorías y los sistemas estructurales. Si yo estoy en la zona A1, por ejemplo, si la edificación es de categoría A1 y estoy entre las zonas 3 y 4, tengo que hacer aislamiento sísmico para cualquier sistema estructural. Por aquí hay restricciones, ¿no? Por ejemplo, me dice que si es A2, estoy en la zona 4, 3 y 2, puedo construir estructuras de acero, de cualquier tipo, estructuras de concreto, de sistema dual, o de muros de concreto armado, o de albañilería armada o confinada, ¿no? Entonces, la norma me da ya algunas restricciones, ¿no? Respecto a qué sistema estructural elegir, dependiendo de la categoría y dependiendo de la zona, ¿ok? Solo es cuestión de leer esa tablita. Y ahora más bien se habla de un factor de reducción básico,
R0, ¿sí? Con el cual voy a reducir mi fuerza sísmica. Antes se llamaba R, ahora se llama R0. Y este R0 se elige dependiendo del sistema estructural de la tabla 7, ¿no? De los cuales conocemos de memoria que para concreto, por ejemplo, R0 vale 8, ¿no? Para placas o muros vale 6 y para el sistema dual vale 7, ¿no? Ahora los de edificios de acero han cambiado, miren, se dividen todos los subtipos que puede haber para estructuras aporticadas de acero. La albañilería mantiene su R0 igual a 3 y la madera, que se debe diseñar por esfuerzos admisibles, tiene un R0 igual a 7, ¿no? Entonces uno elige de ahí, digamos, el R0. Pero resulta que este R0 solo es el coeficiente básico de reducción. Uno tiene que hacer una iteración para calcular el R final, que es el factor de reducción final, y que será, ¿no? Será básicamente el R0, el R final será este R0 por un factor I sub A y por otro factor I sub B. Son coeficientes de irregularidad que vamos a evaluar tanto en altura como en plano, ¿no? Y eso es lo que contempla ahora la norma, ¿no? Entonces, las estructuras deben ser clasificadas de acuerdo a regular o irregular, cumplir ciertas restricciones, hay procedimientos de análisis y debemos determinar el coeficiente R, ¿no? Que obedece a esta expresión. Las estructuras regulares son las que no presentan las irregularidades que vamos a indicar a continuación, tanto en planta como en elevación. Es decir, cuando I sub A e I sub P valen 1, donde R es igual a R0, ¿no? Y miren cómo se puede calcular el I sub A. Por definición, la norma me dice que el I sub A se debe tomar como irregularidad, factor de irregularidad de altura, que debe ser el menor de los valores que vamos a ver a continuación. Son todos casos de irregularidades en altura. Por ejemplo, piso blando, ¿no? Entonces, 0.75. O irregularidad de resistencia, piso débil, que está asociado al porcentaje de cortante que absorbe un entrepiso. El piso blando está asociado a las relaciones de derivas que hay entre pisos consecutivos. Y más bien estos dos son los mismos que los dos casos anteriores, pero aquí yo permito 1.4 veces, o sea, la deriva de entrepiso, cuando es mayor que 1.4 veces el valor en el entrepiso inmediato superior, o sea, solo un caso de dos pisos, ¿ya? Entonces el primer nivel, ahí dice, si la deriva de entrepiso es mayor que 1.4 veces el valor en el entrepiso inmediato superior, ¿ok? O sea, básicamente si esto se mueve así y el otro se mueve un poquito, su deriva es mucho menor, ¿no? Entonces el primer piso me da la sensación de que es un piso blando. Este es 1.4 veces el deriva. Entonces la deriva 2 es tanto, y si la deriva 1 es mayor que 1.4 veces la deriva 2, esto mayor que el de arriba, este piso debe ser plano, ¿no? Entonces lo estoy calificando como esa irregularidad en altura. El otro criterio ya es para edificios más altos, donde me dice que si la deriva de este señor es mayor que 1.25 veces el promedio de los tres superiores. Entonces ahora los tres superiores implica tener 1, 2, 3 derivas, le saco un promedio, y si esto es mayor que 1.25 de ese promedio, califica como piso blando. ¿Cuánto tengo que utilizar? I sub A 0.75. El otro está asociado a los cortantes, ¿no? Y estas dos irregularidades se llaman extremas. Irregularidad extrema de rigidez, cuando la misma condición que apliqué aquí, en vez de ser 1.4 se vuelve 1.6, y en vez de ser 1.25 el promedio de los tres se vuelve 1.4. Utilizo 0.50. Mientras menor es el valor, recuerden, si esto es menor, es más desfavorable porque el R va en el denominador. En el sux entre R va en el denominador y la fuerza sísmica se amplifica. Por eso debo tomar el menor de estos criterios, ¿no? Hay otros criterios más de irregularidades en altura, como por ejemplo la irregularidad de masa o peso, ¿no? Cuando el peso de un piso que se ha calculado según cierto criterio es mayor que 1.5 veces el piso adyacente. Es obvio que si yo tengo aquí un almacén así y aquí tengo un almacén así, la masa M2 y la masa M1, hay una tremenda variación en altura. Eso va a producir irregularidad en elevación, ¿no? Entonces, cuando es 1.5 como 0.90,
Luego tengo la geometría vertical, cuando la dimensión en planta de la estructura es mayor que 1.3 veces la correspondiente del piso adyacente, ¿no? 0,9. Discontinuidad, discontinuidad extrema, etc., ¿no? Pongamos algunos ejemplos. Miren, este es el famoso caso del piso blanco. Si ustedes hacen un análisis a este edificio, que por razones arquitectónicas tiene un primer piso muy airado porque necesitamos espacios para el estacionamiento, y al hacerme análisis estructural encuentro que aquí el desplazamiento es muy grande, ¿no? La del primer piso. Entonces su deriva, comparando derivas, veo que es mayor que 1.4 del inmediato superior o mayor de 1.25 del promedio de los tres superiores. O puede ser extrema si esto sube a 1.6, ¿no? Entonces eso se llama piso blando. Viene el terremoto y ¿qué va a pasar? Va a destruir el membrana. Eso es lo que ha pasado en Ecuador. Mucho problema del piso blando. Un terremoto del año pasado. ¿Ok? No sé si acá tengo... Ahí hay otro ejemplo del terremoto de Ecuador, de piso blando, miren, clarito, ¿no? Clarito, este entrepiso, que no es el primer nivel, tuvo una deriva 1.4 veces más que la de arriba. Entonces, eso es muy fácil de chequear con un análisis estático, inclusive un análisis manual, ¿no? Hacemos el cálculo a mano. Y no estamos acostumbrados porque el software, como ya nos hace todo rapidito y a colores, ¿no? Entonces confiamos ciegamente en el software, pero a veces podemos hacer un cálculo manual y salen números a la vista, ¿no? Que pueden ayudarnos a tomar decisiones. Esto pasó en Ecuador, en el piso blando, en un edificio de Estado. Acá también tengo, miren, otro problema de piso blando, en una ciudad que se llama Puerto Viejo, y prácticamente, miren, todas sus edificaciones con columnitas en el primer piso, no tienen sistema lateral resistente adecuado, ¿no? Y muchos problemas. También el famoso problema de la columna corta, ¿no? Solo por poner algunos ejemplos, ¿no? Entonces eso es lo que trata de evitar la norma, ¿no? Con este chequeo. Y ahí está la manera como se calcula lo que les comenté, ¿no? Si yo tengo el piso I, este es el piso I, miren, con su altura H sub I, tengo que comparar con el de arriba, no con el de abajo, ojo, a veces se equivocan y usamos el de abajo. Este dice el de arriba, delta I más 1, H I más 1. Si esto es mayor que 1.4 veces este valor, este con el de arriba, tenemos irregularidad de piso. O si es mayor con los tres de arriba, tengo el HI más 1, HI más 2, HI más 3. El promedio de los tres de arriba, 1.25, entonces también tengo la misma situación. Si pasan cualquiera de las dos cosas, irregularidad de piso blando. La irregularidad extrema es cuando las mismas cosas pasan, pero con factores de 1.6 y de 1.4. Y aquí tengo que usar 0.5. En algunas zonas, ojo, no se permite irregularidad extrema. ¿Ya? Zonas sísmicas 3 o 4 de Beethoven. Y esta es la irregularidad de masa que les comentaba, ¿no? Si un piso tiene un WI de peso, y si el inmediato superior o el de abajo, puede ser el de abajo o el de arriba, es mayor que 1.5 veces, tengo irregularidad de masa. Hay que castigar el R con 0,9. La irregularidad de geometría vertical, ¿no? Esto también es muy peculiar porque la arquitectura nos obliga a hacer estas cosas, ¿no? Igual podemos considerarlo siempre y cuando se castigue el factor de reducción con 0,90. Si por ejemplo aquí una dimensión, ¿no?, que era B sub 2 inicialmente y que se mantuvo continua en dos pisos, se reduce en dos pisos superiores a un B sub 1, tengo que chequear que este B sub 2 sea mayor que 1.3. Si veo que B sub 2 es mayor que 1.3 veces B sub 1, irregularidad en altura, ¿no? Y luego viene la irregularidad torsional, miren, que son irregularidades en planta. Y esa es la que hemos quizás utilizado muchas veces y que es comparar lo que pasa en una planta cuando está rotando, ¿no? Una planta puede estar así y de repente al final el análisis sísmico me da un resultado así. El centro de masa que estaba por aquí se ha movido por acá, el centro de masa. Y la esquina, quizás más crítica, es esta, el punto que más se ha desplazado. Entonces tengo que comparar este desplazamiento en esquina con este desplazamiento del centro de masa, ¿no? Tanto para la dirección su componente en X como para su componente en Y. Acá lo hice bien clarito, miren.
en cualquiera de las dos direcciones, si el máximo desplazamiento relativo entre piso, un extremo del edificio, usualmente en una esquina, calculado incluyendo excentricidad accidental, se llama delta max, ese desplazamiento le llamamos delta max, ¿ya? Es mayor que 1.2 veces el desplazamiento relativo del centro de masa del mismo de piso para la misma condición de carga, o sea, delta C sub m, ¿no? Si este delta max es mayor que 1.2 del delta de C sub m, estamos hablando de irregularidad torsional, porque el edificio se tuerce demasiado, ¿no? La esquina se mueve más que el centro de masa. Castiguemos esto con I sub P de punto de tensión, ¿no? Esto también puede ser extremo cuando se vuelve, en vez de 1,2 se vuelve 1,5 y el valor es más chiquito, estamos castigando más al factor R, ¿no? Esquinas entrantes es otro tema que también hay que chequear, discontinuidad del diafragma o sistemas no paralelos, cuando a veces las columnas van alineadas hasta el quinto piso y de ahí cambian un poquito, ¿no? Aparecen desalineadas.